Estamos en comunicación telefónica con un periodista deportivo que estuvo trabajando más de 40 años en la redacción del diario El Litoral, fue corresponsal de Telam desde el año 1977 al 2002, fue corresponsal del diario La Nación para los partidos de Deportivo Mandiyú desde 1990 a 1995, así que le tocó la era Maradona en Mandiyú, y también fue comentarista en Cablex TV entre los años 1988 y 1995. Me estoy refiriendo al señor Roberto Capará, con quien estamos en comunicación telefónica. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Bien, buen día. Bien, acá estamos. Más de 40 años trabajando en la redacción del diario Litoral como periodista Sí, deportivo, Roberto. sí, 46, prácticamente casi toda mi trayectoria como periodista, que hace poco cumplí los 50 años después de haberme terminado la carrera. Así que sí. Y ya está jubilado, retirado. Ahora sí, ya hace un par de años que me llegó la jubilación, Eh, para extrañar un poco la profesión. bueno, pero ahora le vamos a hacer recordar por lo menos aquellos meses, creo que fueron 12 fechas, 12 partidos en que Sí, Maradona condujo a Deportivo Mandiyú. Bueno, y usted también como corresponsal de La Nación para los partidos de Mandiyú, que fue también en esa etapa. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué recuerda? ¿Anécdotas? Si lo entrevistó al Diego, cómo era el Diego en el trato con el periodismo. sí, dirigió 13 partidos. 13 partidos, 13 13 fechas. partidos. Bueno, fue para el fútbol de Corrientes, me animo así hasta para la sociedad de Corrientes, el segundo boom que dio el fútbol correntino primero, allá en 1988, cuando Mandiyú ganó el ascenso en la cancha de Quilmes, en el viejo estadio de Quilmes, y la recepción que tuvo ese plantel en Cambapunte, en las calles de Corrientes, con mezcla de banderas argentinas y uruguayas, fue algo descomunal y creo que nunca más se va a repetir. Y después llegó allá en el 94, una sorpresa tal vez mayor. Yo me acuerdo que le llamo al entonces presidente del club, que era el nuevo presidente, el nuevo propietario del club, que era Cruz. Roberto Andrés Cruz, porque Eduardo Ceferián se desligó de la entidad, la vendió y nunca cobró, entre paréntesis. Yo le pregunto a Cruz, a quien no lo conocía, le llamo por teléfono, le digo, ¿quién va a ser el técnico de Mandiyú? Porque estaba en situación crítica el plantel, y me dice Maradona. Digo, me sorprende, por supuesto, ¿no? Hasta lo tomo casi en broma, aunque no lo conocía a Cruz. Y me dice, ¿por qué? ¿Por qué tu sorpresa? Y bueno, porque se trata de Maradona técnico que nunca dirigió y que venga a Corrientes, bueno, es una noticia. Y bueno, evidentemente fue, como en todos lados donde como jugador y como exjugador fue Maradona, fue siempre una revolución. Y esa revolución también se la vivió acá. Por lo menos al comienzo, porque fue muy particular la estancia, la estadía de el mejor, uno de los mejores jugadores del mundo, indudablemente. Uno no puede hablar de todo el fútbol, pero desde que él jugó hasta acá hay algo inigualable, ¿no? Una carrera lamentablemente manchada con 2 suspensiones por doping, un año y medio primero, un año y medio después. La segunda fue cuando fue retirado, en un caso muy curioso, porque nunca a un jugador se lo saca de la cancha, va una enfermera a buscarlo. El control antidoping se hace en el vestuario, cuando entran los jugadores, el médico ya hace el sorteo a quién le toca, van al vestuario del médico y ahí le hacen orinar, y se hace el análisis después. O sea, fue muy llamativo, dejó muchísimas dudas ese episodio, tremendamente lamentable, porque además deportivamente era una selección que para mí ganaba ese campeonato en Estados Unidos, porque era muy buena y jugaba muy bien. Y bueno, llega a Corrientes, hay fervor en los entrenamientos allá en la Ruta 2, en el predio del Club Mandiyú. Mucha gente, mucha expectativa, muchos periodistas de varias ciudades del país. La primera semana fue un boom.
que había que estar, quienes trabajábamos teníamos que rascar la tierra para sacar ya no más alguna información, algún dato más, porque ya pasaban los días y había que producir y la pila se gasta. Y bueno, después Diego, que se encerró, vivía en un hotel enfrente al puerto, el Hostal del Pinar, vivía prácticamente encerrado. Claro, es difícil que una figura de tal magnitud pueda andar libremente por la calle, más que difícil, es imposible. Él tuvo esas experiencias en todo el mundo, hasta no mucho antes de morir. Así que no tuvo mucho contacto con la gente. Él en el estadio, como no podía entrar al campo de juego porque no tenía la licencia de director técnico, se ubicaba en la platea alta, donde habían construido un corralito con tejido de alambre para aislarlo. Ahí se solía compartir con su familia cuando venían, porque la mujer y las hijas no vivían acá. Pero después no hubo contacto. Y con la prensa fue un contacto casi inexistente también. Yo tuve la oportunidad de dialogar una sola vez con él, que tuve que ir a Empedrado, donde estaba concentrado Mandillú, porque era muy difícil conseguir la nota. Y hablar, para sacarle esa tarde en Empedrado una palabra, había que tener no uno, sino dos tirabuzones. Entonces, en el Diario Litoral hicimos un show fotográfico, porque para verter sus opiniones se hizo muy difícil. Y habló después un poquito cuando se fue, en una noche, a la salida del hotel, muy triste, muy enojado, porque Roberto Cruz no cumplía con ningún compromiso, sobre todo económico. Mandillú estaba devastado, tanto así que 6, 7 fechas después que se fue Maradona, Mandillú se fue al descenso y desapareció, por lo menos por un tiempo. Así que él salía poco, solía compartir con su familia, cuando venía su padre especialmente, asados nocturnos muy silenciosos en el club de regatas. La comida se iba, o sea, no había contacto con la gente o con el hincha futbolero, así que fue algo muy extraño. Y lamentablemente de 13 partidos ganó Mandillú uno solo, 3-0 a Jujuy, Ginés Grima de Jujuy. En su debut perdió con Rosario Central 2-1, después hubo una sucesión de empates y otras derrotas. Quedó mal parado el equipo en la tabla de posiciones, y una vez que se fue, descendió. A los 6, 7 partidos, cuando terminó en la última fecha, se fue al descenso. Roberto, y usted, porque en la semana dialogaba en mi programa habitual, dialogando en horario de la tardecita noche por Sudamericana, el viernes lo consultábamos a Pipo Romero Villaboa, que es, además de hincha de Mandillú, un coleccionista, historiador de toda la vida de Deportivo Mandillú. Y él decía que Corrientes tal vez se quedó con una imagen que Maradona le hizo mal al club, a Mandillú, que no dio los frutos que se esperaba. Y Pipo Romero decía que para él, digamos, fue positivo por esto que usted decía. Se fue Seferián, compra, entre comillas, porque usted también lo dijo, Pipo Romero también lo decía, que nunca pagó lo que se había estimado, compra el club Roberto Cruz. Roberto Cruz fue una persona nefasta para Mandillú. Y que, bueno, Maradona justo le toca ese momento, y que en realidad el nefasto fue, recién usted lo dice, Roberto Cruz y no Maradona. ¿Usted? No. ¿Qué considera? ¿Le hizo bien a la institución? ¿Le hizo mal? ¿Fue positivo? ¿Fue negativo? ¿No era el momento? El momento cuando él vino no era propicio para nadie, porque el equipo ya estaba trastabillando y el club ya estaba desapareciendo prácticamente por la conducción de este hombre que es de Gran Buenos Aires, de La Ferrere, del club La Ferrere. Dejó un tendal de deudas. Se decía que Maradona, como otros, no cobraba, no recibía el sueldo, se hacía cargo de algunos gastos, como por ejemplo la
la lavandería del equipamiento de los jugadores. Tuvo difícil momento, vivió también Goycochea, que en ese entonces era Sergio Goycochea, que en ese entonces fue el arquero de Mandillú, que no podía pagar el alquiler de su casa porque no cobraba el sueldo. Y hubo un episodio muy comentado cuando hasta creo que le retuvieron un vehículo, bueno, qué sé yo, no, fue muy malo. Con la expectativa que generó, uno pensaba que podría brindar algún impulso, pero no lo consiguió porque fue todo expectativa más que realidad. El resumen que te dice de un triunfo, algunos empates y algunas derrotas, eso marca que el aporte fue muy limitado, muy mezquino, por distintos motivos. Yo inclusive creo que no lo veía, nunca lo había visto antes en persona, no hace mucho no puedo hablar, pero no se lo veía bien, no se lo veía cómodo a él, por estar encerrado. Él iba a los entrenamientos, salía, no contestaba preguntas. Para uno conseguir, por ejemplo, lo más común, que es la formación del equipo para el fin de semana, había que recurrir a un vidente, porque él no hablaba. Carlos Fren, que era su ayudante de campo, con quien terminó peleado, tampoco hablaba. O sea, no se hablaba bien en esa época de él. Él siempre reconoció que ya de mucho antes, inclusive como jugador, estaba consumido por la droga, que consumía cocaína. Bueno, hace poco escuché un reportaje donde él dijo: yo jugaba y hubo partidos que jugué luego de no dormir 3 noches por la droga, fíjate vos. Y dijo en otra parte: si yo no hubiese consumido droga, hubiese sido brillante. O sea, él se confesó, él nunca escondió que fue un consumidor, pero fue aparente por momentos un consumidor sin límites, ¿no? Y bueno, así también pasó se puede decir, entre comillas, murió varias veces. Hace 20 años, cuando lo encontraron en Uruguay, que estaba prácticamente muerto, se recuperó, porque tenía un físico y un organismo que parecía privilegiado, pero bueno, las facturas fueron pasando hasta que hace unos días un corazón agigantado, dañado por la droga, según los médicos, porque el corazón muere. Decía el doctor Cae, que lo atendió muchísimos años, tenía muerto el 80% del corazón, o sea, era un órgano que ya no funcionaba. Roberto, y es justo el órgano que distribuye la sangre al cuerpo. Y saliéndonos un poquito de su paso por Mandillú, le pregunto a usted, como periodista deportivo que es, con tantos años de trayectoria, ¿qué significa Maradona para usted? ¿O cómo lo ve a Fue un notable jugador, fue un notable jugador. A Maradona los de afuera tenemos que juzgarlo como futbolista, que fue por lo que salió al mundo, ¿no? Y hoy sigue dando vueltas por todo el mundo, porque hasta en los lugares donde no se jugaba al fútbol, Maradona era Maradona, por el fútbol. Lo que pasó, aunque lo que hizo fuera de la cancha, o sea, fuera de los límites de una cancha, lo afectó en algunos momentos, pero igual nunca dio el brazo a torcer porque jugó enfermo, jugó lesionado, jugaba dopado. Hay que rescatarle de él las cosas que hacía en la cancha, que no solamente por la habilidad, porque por ejemplo Lionel Messi es muy hábil, tan hábil como él, pero él tenía una personalidad avasallante que jamás agachaba la cabeza si algo no le salía a él o a sus compañeros. Es una diferencia con Messi, ¿no? Que es el jugador de hoy, del momento, sigue siendo. O sea, como futbolista, que no se le puede corregir nada si uno quiere, porque fue notable. Y hay que quedarse con esa imagen, porque hoy repasando, cuando todos los canales de televisión, de radio, hablan, los muestran, a mí la verdad me da pena, porque lo que hizo fuera de la cancha dio la impresión que no fue vida, y sus últimos días fue mucho menos, ¿no? ¿Cómo se enteró de la noticia y qué le causó al enterarse? Escuchando radio a mediodía. Así nomás. ¿Y qué le pasó cuando escuchó la noticia? Mira, yo le dije acá a mi casa, no le cayó bien, a todos, que creo que es lo que mejor le pasó. Por cómo era su vida, y especialmente las últimas horas, sobre todo por lo que se dijo, que se está investigando ahora.
creo que es lo que mejor le pasó. Porque esa imagen cuando lo llevaron por última vez horrible, a la cancha de gimnasia, horrible, es lo más triste. Eso fue criminal. Los que lo llevaron tendrían que pagar sus cuentas porque llevaron a un muñeco. No podía caminar. No, yo creo que no sabía ni dónde estaba. Tanto así que no se quedó para el partido. Una imagen de terror. Una imagen de terror. Yo creo que lo mejor que le pasó que falleciese. Y dejarlo descansar en paz. Totalmente. Lo dijo su ex mujer, Claudia. Ahora por fin descansa en paz. Porque lamentablemente se vivía peleando con todos. Era un loquero, como decimos comúnmente. Roberto, gracias por esta comunicación. Faltaba más. Que tenga usted un buen domingo. Igualmente. Gracias por llamar. Hasta luego. Roberto Capará, periodista deportivo, 46 años en la redacción del diario El Litoral, fue corresponsal de Telam y también corresponsal para partidos del Deportivo Mandillú para el diario La Nación. Entre los años 1990 y 1995